Hola, hoy te voy a enseñar a hacer a mi pequeña pony. Voy a empezar con el color naranja. Bueno, lo que voy a hacer es primero ablando la mesa. Y acá voy a agarrar un poquito para hacer la cabecita. Voy a empezar haciendo una bolita. Y de la bolita me voy a aplastar un poquito, quiero hacerla más gordita. En este caso se me pega la mesa, entonces lo que voy a hacer es poner un poco de fécula justo en la parte de atrás, así no se me vuelva a pegar la mesa. Aplasto un poco, yo lo quiero un poquito gordito, así que vamos a dejarle este grosor. Y de este grosor lo que voy a empezar a hacer es con un palillo, con un pinche, voy a bajarle acá un poco para hacerle esa nariz que tiene. Bueno, es apenita, nada, lo que sería el hocico. Y ahora lo que tengo que hacer es las orejitas. Las orejitas yo acá aprovecho y le estoy pellizcando acá arriba. Es como que llevo esto hacia allá un poquito, así busco la formita de la oreja. Bueno, una vez que ya tengo esta formita de la cabeza, ahora tengo que empezar a marcar la orejita. Que más o menos voy a marcar una curvita acá y otra curvita acá con la ayuda del pinche. Y lo que voy a estar hundiendo es nada más en la punta de esta marquita de curvita que hicimos. Ahora viene la parte del ojo. Acá con la ayuda de una esteca lo que voy a marcar es un ovalado. Y que la ideal para que se vea más lindo es que ocupe bastante, casi toda la cara. Así la se ve como ojonas y eso lo hace ver bonita. Empiezo marcando a ojo un ovalado y abajo sería una curvita. Marco despacito para poder más o menos guiarme y si me gusta luego lo marco más fuerte. Esta es una forma de marcar el ojito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es darle un poco de profundidad en los bordecitos donde marqué en el ojo. Así lo hace ver como que el ojo está en relieve. Eso me parece que queda muy bonito. ¿Ves? Solo lo malo que estoy haciendo es hundirle a los bordecitos. En la parte del medio le dejo la pancita para hacia arriba. Ahora lo que sigue es el cuerpito. Acá tengo una bolita, esto lo voy a correr un costadito. Tengo una bolita y lo que voy a hacer es afinar un poco. Como que queda bastante cuadradito o rectángulo. Siempre tengo que buscar el grosor que hicimos con la cabeza porque esto es como medio aplique. Estoy buscando el mismo grosor. Y bueno, y de acá lo que tengo que hacer este cuerpito es hacer la curvita. Estas serían las patitas. Bueno, y acá viene la curvita que sería para ir el cuello. Lo que puedo hacer es así, aplastando de esta manera. Y ahí ya tenemos el cuello y las patitas. ¿Ves? Solamente hay que dejar acá abajo bastante cuadradito, recto. Estiramos un poquito el cuello y ya tenemos el cuerpito. Solamente con un poco de pegamento nos vamos a pegar la unión entre el cuellito y cabeza. Y de ahí con un poquito voy a mojar el pinche con un poco de agua y así aliso, así dejo solo una unión entre cabeza y cuerpito. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es acomodar, acá dejarle una curvita, así lo hace ver más bonito, acá más recto y vienen las patitas.
Ahora tengo que hacer una línea, dos líneas mejor dicho, para hacer la división de las patitas. Y acá como que tiene que terminar como en punta. Esto lo voy a hundir. Bueno, acá lo voy a volver a marcar, solamente que le voy a dar más profundidad, así cuando se seca queda como ya marcadito. Y acá lo que voy a hacer es la marca de la sonrisita, apenas una muequita. Bueno, ahora viene la parte del pelo, con un color cremita. Voy a empezar con un poquito. Más o menos voy buscando. Ella tiene un flequillito largo, voluptuoso, así que tiene que ser gordito. Ahí te voy a tirar un poco. Es como que aliso con los dedos para que no me dejen ni una marquita. Y como que lo voy a hundir acá un poco, en el medio. Acá lo que estoy haciendo es marcarle las líneas, que así le doy movimiento al pelo. Y de ahí lo voy acomodando. Empiezo con una bolita para el pelo de acá al costado. Bueno, acá lo que estoy haciendo es como una bolita. Y de la bolita afino. Bueno, y de acá lo aplasto y ya ahí tengo que ir buscando la forma de la colita que tiene. Lo voy a cortar. Bueno, y ahora se lo voy a pegar. Bueno, y acá lo que voy a agregarle es una bolita chiquita, que eso sería la parte de la colita. Y después lo voy a pintar con acrílico, así que lo voy a hacer siempre del mismo color. Le voy a poner pegamento y se lo voy a poner más o menos a esta altura. Y con la ayuda de un bolillo le voy a dar ese efecto de relieve. Con otra bolita hacemos el toque final de la colita. Y acá lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el flequillo, marcarle las líneas. Bueno, ahora viene la parte de la colita. De la colita vamos a hacer lo mismo que acá, pero acá es una bolita y acá hay que hacerle como una gota larga. Esto sobra.
Oye, así ha quedado el toque final. Ahora lo que viene con el color marrón, voy a hacer el gorrito. Esto lo dejo un costadito. Lo que voy a poner es la base, le voy a poner fécula en la mesa, así no se me pega la masa. Con un palo de amasar lo voy a estirar. No lo quiero tan finito, así que lo voy a dejar un poco grueso. Limpio lo que quedó de maicena y más o menos de este grosor. Esto siempre es bueno usar flexible, así no se te rompe y queda buenísimo. Realmente queda increíble el resultado. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es buscar el tamaño. Bueno, lo puedo marcar y así después corto con la tijera, eso me va a resultar mucho más fácil. Bueno, yo lo que voy a hacer es más o menos así. Como que lo estoy pegando a la parte de atrás. Bueno, lo que voy a cortar. Con los dedos me voy a ayudar suavizando los bordecitos. Así queda prolijo. Así que queda un ovalado. Vamos a poner el pegamento, pero la parte del pony. Ahora lo que me falta es marcarle, cortar esta parte. Vos lo podés cortar como tijera como recién hice, o yo en este caso lo que voy a usar es un tubito que puede ser también una lapicera, un pedazo de la lapicera, algo que sea tubito o un cortante redondo. Más o menos por acá lo voy a cortar. Y ya te queda esa forma del que estoy buscando. Lo voy a usar un pincho para suavizar. Bueno, lo único que me falta es hacerle la parte de atrás. Esto lo dejo un costadito. Es una bolita. Y de la bolita se lo voy a aplastar. Es como que estoy haciendo como un conito sin punta. Pellizco los bordes y me queda bastante recto. Y que queda como bastante finito arriba y abajo grueso. Esto para que quede prolijo lo que voy a hacer es ayudar con un palito algo grueso. Lo marco. Y de paso me lo aliso. Le marco una liñita acá en el medio, así le da movimiento al gorro. Y le voy a poner pegamento. Para que quede más prolijo, yo con un pinche lo voy a pellizcar de esta manera. Y de paso, viste, cuando se seca no se va a despegar los bordecitos y queda como más prolijo. Bueno, ya con el modelado ya terminamos, así quedó el resultado final. Ahora lo que viene es la parte del ojito, que eso reanimaría el adorno. Voy a empezar con un acrílico blanco con un poquito de agua y pinto el ojito. Muy bien, aquí ya terminé con los ojitos. Ahora lo que faltaría es las pestañas, que acá con un pedacito de porcelana negro. Lo que voy a hacer es estirarlo un choricito bien finito para hacerle delgaditas pestañas, como el delineado del ojo. Lo voy a cortar y se lo voy a pegar. Pero esta vez le voy a poner pegamento en el ojo, bien a los bordecitos. Bueno, ahora le falta agregarle las pestañas. Serían en este caso 3.
Me encantó el resultado final. Es más, me dieron ganas de hacer a todas ahora. Bueno, acá ya terminé, le barnicé los detallitos que sean los ojos, la colita, que realmente me encanta cuando le dan un toque de brillito. Lo barnicé con esmalte de uña transparente. Así quedó el resultado final del costado, al costado y atrás. Acá atrás, si quieren, pueden agregarle la manzanita que sería acá a este lado, que también lo tiene. Yo me enfoqué nada más un lado. Esto lo puedo usar como souvenir, llaverito, apliques. Realmente queda muy bonito el resultado final. Espero que se animen y hagan su pony. Nos veremos en el próximo video con otro personaje.